anteriores de que el remanente tiene 7 características, ¿sí? Ya hemos hablado de que el remanente aparece en cualquier año después de 1798. Hemos hablado también de que el remanente es perseguido por Satanás. Luego hemos estudiado que el remanente guarda los 10 mandamientos. Y hoy nos toca hablar de que el remanente tiene el testimonio de Jesús. Así que vamos a comenzar. Para ello vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana que nos das, que nos permites estudiar tu palabra. Pedimos tu dirección, tu iluminación y que todo lo que estudiemos sea de gran ayuda para nuestras vidas. Por Jesús, amén. Muy bien. Vamos a leer Apocalipsis 12:17. ¿Alguien, por favor, lo podría leer? Amén. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Muy bien, gracias. En el Apocalipsis, la expresión testimonio de Jesús aparece 6 veces. Grábense eso, por favor. 6 veces, ¿ya? 6 veces aparece esta expresión. La pregunta es, ¿qué es el testimonio de Jesús? Vamos a leer algunas partes, ¿ya? Algunos textos que hablan al respecto o algo relacionado. Comencemos, por ejemplo, con Apocalipsis 19:10. Alguien, por favor, que lea Apocalipsis 19:10. Amén. Yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Muy bien, gracias, Quique. A ver, ¿qué es el testimonio de Jesús entonces? Apocalipsis 19:10 da la respuesta. Díganlo, por favor. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía. Muy bien, el espíritu de la profecía. Y aquí viene otras preguntas, ¿no? ¿Y quién es el espíritu de la profecía o el espíritu de profecía? Espíritu. Muy bien, Esto, es el mismo. ¿Cómo, hermana Balbina? buenos días, pastor. Jesús. Buenos días. Ok, no es Jesús. Es el Espíritu Santo. Muy bien, hermana Miriam. Es el Espíritu Santo, el espíritu de profecía. Es más, según el doctor Gerald Fandel, en los Targums del Antiguo Testamento, por supuesto, la expresión espíritu de profecía equivale pues al Espíritu de Dios, al Espíritu de Jehová, que en este caso vendría a ser el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu de la profecía es el Espíritu Santo, ¿ya? Pero ¿en qué sentido? ¿En qué aspecto? En el hecho de que el Espíritu Santo otorga el don de profecía. Por eso es que se llama Espíritu de la profecía, porque es el Espíritu Santo dando el don de profecía. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Por eso es que se llama Espíritu de profecía, porque es el Espíritu Santo dando u otorgando el don de profecía. O sea, espíritu de profecía, dicho de otro modo, está relacionado con profetas, ¿ya? Vamos con algunos textos más. Primera de Corintios, capítulo 12, el texto que leímos también la vez pasada, los versos 8 y 10. Primera de Corintios, capítulo 12, los versos 8 y 10.
A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Muy bien, gracias mamá. Entonces fíjense ahí por favor. A ver, vamos a recordar, hay que, si es posible, capturar pantalla para no olvidarnos de lo que acabamos de tratar. El testimonio de Jesús es igual a ¿qué? Al espíritu de profecía. Ahí está. Voy a ampliar un poco más aquí. Ok. Y el espíritu de profecía es el mismo Espíritu Santo. ¿Ya? Así de sencillo. Grábense eso, por favor. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía y el espíritu de profecía es el mismo Espíritu Santo. Pero ¿en qué sentido es el Espíritu Santo? En lo siguiente. El Espíritu Santo, ¿qué cosa? Por eso es que está pues la palabra profecía, ¿no? No nos olvidemos de eso. Por eso es que está la palabra profecía. El Espíritu Santo, ¿qué cosa? Dando el don profético. Y aquí surge una pregunta, una pregunta muy interesante. ¿El don profético lo reciben todos los miembros de la iglesia o únicamente una persona, dos personas, ciertas personas? A ver, ¿qué dicen ustedes? Ciertas personas. Ok, mamá, muy bien. A ver, ¿alguna otra respuesta? Algunas personas. Ok, Las también. personas que piden, que oran y piden, claman el don de profecía, ¿no? El entendimiento, no todos. Ok, hermana Meche. Entonces, ahora, ¿qué entendemos con el don profético? ¿No? Esa es una muy buena pregunta que debemos tener en cuenta. Para comenzar, el don profético solo lo reciben las personas que Dios o el Espíritu cree conveniente dárselo, ¿ya? O sea, el don profético no lo reciben todos los miembros. Un día un profesor en la Facultad de Teología nos dijo eso erradamente. No sé qué le pasó. Dijo, inclusive dijo él que él tenía el don profético y que el don profético consiste en la comprensión correcta del Apocalipsis. Bueno, él entendía mal el Apocalipsis, por cierto, ¿ya? Entonces, él decía que tenía el don profético y no es así, no era así, ¿ya? El don profético, hermanos, lo reciben las personas o la persona que el Espíritu Santo elige, ¿ya? Así de sencillo. ¿Cómo se llaman esas personas que reciben el don profético? Profetas. Profetas. Profetas pueden ser varones o pueden ser mujeres. Al ser profetas, automáticamente, por supuesto, llegan a ser líderes espirituales. Entonces, el espíritu de profecía es el Espíritu Santo otorgando el don profético a personas según él vea conveniente. O sea que todos no reciben el don profético, sino las personas que el Espíritu Santo elige, ¿ya? Para entenderlo mejor, miren por favor la siguiente tabla, pero antes de ver la tabla, abramos nuestras Biblias, Apocalipsis 22, 8 al 10.
Apocalipsis 22, 8 al 10. Soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Muy Amén. bien, gracias. Fíjense, voy a compartir la siguiente tabla y presten mucha atención, por favor. ¿Sí se ve bien, mamá? La tabla. Así es. Sí. Ok, fíjense bien, por favor, en lo que voy a hacer. ¿Ya? Miren, por favor, presten mucha atención. Apocalipsis 12:17 dice, tienen el testimonio de Jesús. Ahí está, a ver. Tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Vamos a repetir. En el 19:10 da la respuesta. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. La pregunta es, ¿quién es el espíritu de profecía? El Espíritu Santo, otorgando el don profético, ¿ya? Y el don profético lo reciben ¿quiénes? Los profetas. Por eso fíjense aquí el paralelismo entre Apocalipsis 19:10 y Apocalipsis 22, 8 al 10. En ambos pasajes, por ejemplo, Juan quería postrarse, ¿verdad? Si nos hemos percatado de eso. Pero fíjense aquí en el 22, 8 al 10, y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de quiénes? Tus hermanos los profetas. ¿Se percatan del paralelismo espíritu de profecía con profetas? No sé si se percatan. Percátense, por favor. La situación es similar. Juan se quiere postrar, pero fíjense el paralelismo entre espíritu de profecía con profetas. O sea, el espíritu de profecía, repetimos, es el Espíritu Santo otorgando el don profético ¿a quiénes? A los profetas. ¿Me dejo entender? A ver, como se dice, muestren su pulgar, por favor. ¿Se entiende bien? Ok, mamá. Muy bien, hermana Rosa. Ok, Amén, familia hermano, amén. Baptista. Hermana Meche. Muy bien, hermano Felipe. Ok, repetimos entonces. Y para eso voy a compartir de nuevo la pizarra. Miren ahí, por favor. Aquí. Ok, miren ahí, por favor, para no olvidarnos, el testimonio de Jesús es el espíritu de, ahí está, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. La pregunta es, ¿quién es el espíritu de profecía? El espíritu de profecía es el Espíritu Santo. No se olviden de eso, por favor. Recuerden que cuando hablamos de la Trinidad o la deidad, hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El espíritu de profecía es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo dando, ¿qué cosa? El don profético. Y habíamos dicho que las personas que reciben el don profético, ¿quiénes son? Díganlo, por favor, para no olvidarnos. Los profetas. Los profetas, muy bien, los profetas. Ahí está. Ahora sí, capturen pantalla, no se olviden, por favor, la mente es frágil. Así que no se olviden de eso, por favor. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo claro.
Todo claro, todo claro. Ok. Entonces, testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El espíritu de profecía es el Espíritu Santo, otorgando el don profético ¿a quiénes? A los profetas. En otras palabras, ¿qué está diciendo Apocalipsis 12:17? Escuchen bien, por favor. Apocalipsis 12:17 está diciendo que el remanente tendrá el don profético. Repito, Apocalipsis 12:17 está diciendo que el remanente tendrá el don profético. ¿Qué se refiere? De que el remanente tendrá a un profeta o más profetas entre sus filas. ¿Me dejo entender? Eso nos está diciendo aquí Apocalipsis 12:17. El remanente va a tener a un profeta o más profetas entre sus filas. Por eso es que se refiere que tiene el testimonio de Jesús. Y ojo, pestaña y ceja. Eso no solo lo dice Apocalipsis, ¿ah? Vamos a Joel capítulo 2. Vamos a Joel capítulo 2, versículos 28 al 30. Joel capítulo 2, versículos 28 al 30. O vamos a leer hasta el 32. Joel 2, 28 al 32. Derramamiento del Espíritu de Dios. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el resto al cual él habrá llamado. Amén. Muy bien, gracias, mamita. A ver, voy a utilizar la pizarra y presten mucha atención, por favor. Voy a utilizar la pizarra, voy a borrar todo lo que hay al frente. Presten atención, por favor. A ver, voy a utilizar aquí esta línea. Vamos a hacer esta línea. Joel capítulo 2 nos habla de ¿qué? Del día de Jehová. A ver, les pregunto, ¿cuál será el día de Jehová? Respóndanme, por favor. ¿Cuál es el día de Jehová o el día del Señor? El día de Jehová, lo que dice Joel capítulo 2, que dice que es espantoso y grande. ¿A qué se refiere? ¿Cómo? La segunda venida. Muy bien. Mi mamá pregunta o responde, pero está bien. Ahí estaba la duda, pero está bien, mamá. Respuesta correcta. La segunda venida, ¿ya? Joel capítulo 2 habla del día de Jehová, que se refiere a la segunda venida. Pues bien, voy a utilizar otra flechita más acá. A ver, les pregunto, ¿en qué año inició el tiempo del fin? Ya se les dijo la vez pasada. 844. A ver, ¿qué año? 1844. No. No, 1984. No. Hermanos. Ya, 1798 después de Cristo. Fue el año que inició el tiempo del fin. ¿Ya? Entonces, Joel capítulo 2 nos habla de que antes que venga Jesucristo, dice que Él va a enviar, ¿qué cosa? Profetas.
¿Qué dice el texto? Sus hijos verán o tendrán sueños y verán visiones. Pregunto yo, ¿quiénes de todos los que reciben los dones son los que ven visiones y reciben sueños? Los profetas. Los profetas. Los profetas, correcto, hermana Rosa, hermana Miriam, los profetas. A ver, pregunto. Vamos a suponer el hermano Baptista viene y dice, pastor, he tenido un sueño. Dios me ha revelado. ¿Ya? Como para que el hermano Baptista diga, Dios me ha revelado, es porque él ya se está diciendo que es un profeta. ¿Por qué? Porque la palabra revelación, la palabra inspiración, la palabra visión, la palabra sueño, básicamente lo reciben los profetas. Por ejemplo, en mi caso, ¿yo he recibido sueños y visiones? Nunca. Yo no soy profeta. Yo soy, como siempre digo, ¿no? Pastorcito nomás. ¿Ya? Así de sencillo. Yo no soy profeta. Dios a mí no me ha revelado en sueño ni visiones nada, por si acaso. Él simplemente me ha iluminado para entender su palabra, pero no me ha dado ninguna revelación, tampoco inspiración. ¿Por qué? Porque yo no soy profeta. Mi mamá, por ejemplo, tampoco es profetisa. Quique tampoco es profeta. El hermano Felipe tampoco lo es. O sea, ninguno de los presentes es profeta. ¿Por qué? Porque no hemos tenido pues sueños o revelaciones. Los sueños, las visiones, las revelaciones los reciben únicamente ¿quiénes? Los profetas. Por lo tanto, cuando Joel capítulo 2 dice, sus hijos tendrán sueños, sus hijas verán visiones, ¿a qué se refiere? De que el Espíritu Santo levantará en el tiempo del fin, antes que venga Jesús, a profetas. ¿Se entiende bien? Una pregunta, acá dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Ah, eso sí, o sea, el Espíritu Santo, el detalle, mamá, es que ahí el texto está diciendo de que el Espíritu Santo va a otorgar una diversidad de dones, ¿ya? A todo el mundo o a sus hijos que están alrededor del mundo. Recuerda, mamita, de que el texto es la profecía de la lluvia tardía. Incluye también, ¿no? En la lluvia tardía, recuerden de que el Espíritu Santo descenderá con mayor fuerza y comenzará a otorgar dones por doquier a todos sus hijos, ¿ya? Y va a ser con mucho más fuerza con el propósito de que en la lluvia tardía se dé el fuerte clamor y se predica a todo el mundo, ¿ya? De hecho, va a otorgar los dones espirituales con mayor fuerza, don de lenguas, porque como es el último llamado al mundo, se va a dar pues en gran manera, igualito, interpretamos de que posiblemente, porque eso ya lo determina el Espíritu Santo, de repente en ese momento el Espíritu levanta otro profeta o más profetas. O sea, si bien es cierto nosotros creemos de que Elena de White fue llamada para ser profetisa, también como adventistas sostenemos de que si Dios desea levantar más profetas en el futuro, allá él, es decisión de él. No nos vamos a encasillar diciendo de que Elena de White fue la última profetisa. No. El Espíritu Santo puede levantar a otro profeta en el futuro si así lo desea. ¿Me dejo entender? A eso básicamente, mamá, apunta el texto, de que el Espíritu Santo es derramado. Acá hay una imagen de agua, de lluvia, y eso se va a dar en la lluvia tardía, y que el Espíritu Santo va a otorgar una diversidad de dones, y posiblemente también en ese tiempo levante profetas. Va a depender del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Se entiende bien, mamá? Amén. Ok, chévere. Entonces, repetimos,
¿Quiénes son los que reciben sueños y visiones? Los profetas. Los profetas. Vamos a suponer que la hermana Yuraiki anoche tuvo un sueño. ¿Ya? Porque hay gente que se predispone con los sueños. No sé, soñó con una rata, o con oro, o con dinero. Pastor, Dios me reveló algo a través del sueño. No, nada que ver. Seguro comió su pollo a la brasa y quizás le dio ese sueño. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, no pensemos que si Quique, por ejemplo, anoche soñó con la segunda venida, ¡wow, profeta! No, nada que ver, nada que ver. Es más, les comento algo. Este es un paréntesis. En muchas oportunidades, lo que tú piensas o experimentas antes de dormir, te predispone para el sueño, para lo que vas a soñar. Por ejemplo, si Quique comienza a pensar en su ex antes de dormir, ¿por qué te fuiste? ¿Me dejaste? ¿Te odio? Está pensando en ella. ¿Qué va a pasar? Es muy probable de que cuando él duerma, sueñe con su ex. A mí me ha pasado, por ejemplo, en algunas situaciones en la Facultad de Teología. Al otro día iba a tener 3, 4 exámenes, ¿ya? y yo estaba pues estudiando un día antes, en la noche, estudiando, y de pronto cuando yo me iba a dormir, soñaba que estaba rindiendo los exámenes. En mi sueño, yo estaba rindiendo mis exámenes. Es más, cuando me desperté, dije, pucha, ¿qué he soñado? No me acuerdo qué preguntas he soñado. Quizás esas preguntas del sueño se me vienen en el examen hoy día. Ni me acordaba qué preguntas había desarrollado en el examen. Pero a eso justamente vamos, ¿no? Lo que tú piensas antes de dormir, muchas veces, no siempre, te predispone para el sueño que vas a tener o los sueños. Tengan en cuenta que nosotros todos los días soñamos. Pero eso no quiere decir de que caramba, tuve un sueño, Dios me reveló. No es así, porque repetimos, la revelación, la inspiración, los sueños, las visiones, ¿quiénes lo reciben? Digan ustedes, por favor. Los profetas. Los profetas. Los profetas. A ver, pregunto, ¿un pastor puede recibir sueños y visiones? No. No, nada que ver. Pastor Oscar, yo comprendo a Daniel y Apocalipsis. Tengo el don de profecía. Nada que ver. No. Por ejemplo, gracias a Dios, entendemos Daniel y Apocalipsis, pero no voy a decir de que soy profeta porque no lo soy. Simple y llanamente, pastorcito soy, como siempre digo. ¿Sí? Entonces, regresando a la pizarra, ahí está. Cuando Joel capítulo 2, versos 27, 28, dicen de que antes del día de Jehová habrá una lluvia tardía, en el tiempo del fin, el Señor levantará profetas. Esto coincide, escuchen bien por favor, con Apocalipsis 12, 17. O sea, en Joel capítulo 2 dice que para el tiempo del fin, antes que venga Jesús, el Señor levantará profetas. En Apocalipsis 12, 17 dice que en el tiempo del fin, el remanente tendrá un profeta o más profetas. Coincide. Y aquí viene la pregunta del millón. Si el remanente dice que en el tiempo del fin tendrá a uno o más profetas, la pregunta es, a la fecha, ¿esa profecía ya se cumplió?
Esa es una muy buena pregunta. La respuesta es sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque el remanente tiene entre sus filas a un profeta. Y la pregunta es, ¿quién? Bueno, ya falleció, pero su nombre es Elena de White. Por si acaso, Elena de White falleció, voy a colocar el signo más, en 1915. Ella falleció en ese año. Entonces, repetimos, Apocalipsis 12:17 nos señala de que el Señor tendrá a un profeta o más profetas, depende del Espíritu Santo, entre sus filas. Se cumplió, sí, pero repetimos, eso no quiere decir de que no habrá posiblemente más profetas en el futuro. Vuelvo a decir, eso depende exclusivamente del Espíritu Santo. Se cumplió en Elena de White. El Espíritu Santo llamó a esta mujer y le dio el don profético. ¿Sí? Ella sí fue profetisa. Ella sí recibió sueños, tuvo sueños, sí recibió visiones. Ella sí fue revelada, inspirada, por si acaso. Por eso es que decimos de que en ella se cumplió esta profecía. ¿Me dejo entender? Así es. A ver, ¿alguna pregunta, hermanos queridos? Sí, sí, pastor. También dice que, que habrá falsos profetas, pastor. ¿Me puede explicar eso? Ah, sí, gracias, hermana Rosa. Sí, justo quería también comentarles al respecto. Miren, Apocalipsis 12:17 señala de que el remanente en cualquier año a partir de 1798, el remanente tendrá un profeta o más profetas, ¿ya? Pero es curioso, en el siglo XIX hubo un gran despertar, sobre todo en los Estados Unidos. Varias religiones, movimientos iniciaron en el siglo XIX, incluyendo el propio remanente de Apocalipsis 12:17, ¿ya? Ya lo vamos a ampliar más adelante. Pero es curioso, ya que la hermana Rosa lo acaba de comentar, en todos estos movimientos, religiones, ¿ya? Han señalado que tienen sus profetas. En serio, en serio. O sea, Satanás interpretó, ¿no? Bueno, parece de que el Señor, según Apocalipsis 12:17, va a levantar un profeta. Así que ese profeta será un profeta verdadero. Yo mejor me levanto a profetas falsos. ¿Ya? Puede que eso haya pasado con Satanás, como también, y esto sí parece que es más probable todavía, escuchen bien lo que voy a decir, yo creo que sí pasó lo que voy a comentar. Al revés, Dios, al saber de que Satanás iba a levantar en el tiempo del fin a tantos falsos profetas, Dios dijo, mejor me levanto un profeta verdadero. ¿Ya? Así de sencillo, para que contrarreste a esos profetas falsos también. ¿Se entiende bien? Ahora, obviamente, a la pregunta de la hermana Rosa, la Biblia te presenta una serie de características de un profeta verdadero. Por si acaso. O sea, la Biblia sí te presenta una lista de características que tiene un profeta verdadero para identificarlo fácilmente. Por ejemplo, a ver, vamos con una característica, bueno, no me he preparado con las características, pero sí me acuerdo, según lo que he leído. Escuchen bien, por favor. Una característica que tiene un profeta verdadero es que el profeta verdadero
no contradice a otros profetas verdaderos? A ver, les hago algunas preguntitas. Moisés, en el Antiguo Testamento, ¿fue profeta verdadero, sí o no? Sí. Ya. ¿Qué ley pidió Moisés que nosotros guardemos? El profeta verdadero Moisés. Ley moral. Los 10 mandamientos de Éxodo 20. Entonces, hoy en día, si alguien dice que es profeta verdadero, no le va a contradecir al profeta Moisés. Porque se supone que es el mismo espíritu el que inspiró a Moisés. Y sería el mismo espíritu el que inspiró al profeta verdadero hoy. Entonces se supone que si es la misma fuente, es el mismo espíritu, no puede haber contradicciones entre los profetas verdaderos. Por lo tanto, un profeta verdadero no contradice a otro profeta verdadero. ¿Me dejo entender, hermana Rosa? Sí, hermano. Vamos con otros ejemplitos. A ver, sigamos con Moisés. ¿Qué día pidió Moisés que guardemos nosotros como hijos de Dios? Sábado. El sábado. Por lo tanto, el profeta verdadero no puede contradecir lo que dijo Moisés, ¿ya? El profeta verdadero tiene que promover el reposo sabático. Entonces, si viene alguien que dice que es profeta y comienza a decir, guarden el domingo, obviamente estaría contradiciendo a lo que dijeron los profetas que están en la Biblia. Y no puede ser posible que alguien que se dice ser profeta verdadero contradiga a los profetas bíblicos. ¿Me dejo entender? Sí. Ok. Otra característica que tiene el profeta verdadero es que te conduce a Jesucristo. Ese es su objetivo, ¿ya? Conducirte a Cristo. Básicamente les comento estas dos con el fin de responder a la hermana Rosa, ¿ya? Porque en realidad hay más características, ¿sí? Por ejemplo, el profeta verdadero a veces tiene reacciones sobrenaturales, ¿ya? Tiene sueños o de repente está en determinado lugar y tiene una visión, se le presenta tipo una película o entra en visión y por ejemplo hay profetas que señalaron como Juan, me fui al cielo, Pablo también dijo que se fue al cielo, pero en visión, no es que él se fue físicamente, ¿ya? Hay algunos hechos sobrenaturales que han experimentado también los profetas, ¿sí? Pero yo creo que para responder a la pregunta de la hermana Rosa, creo que debemos resaltar eso, ¿no? ¿Cómo identificar a un profeta falso? Me parece que lo primero que debemos ver es que si este aparente profeta está de acuerdo o contradice lo que dicen los profetas verdaderos que están en la Biblia. Así que si alguien viene y dice soy profeta pero contradice a Pablo, no es profeta verdadero. Si viene alguien y dice yo soy profeta y dice creamos en el evolucionismo, falso, porque el profeta Moisés, que sabemos que sí fue verdadero, indicó que venimos por creación, Génesis capítulo 1, capítulo 2. Por lo tanto, me parece que esa sería la característica, hermana Rosa, la característica principal para diferenciar a un verdadero profeta con uno falso. Así de sencillo, ¿ya? No contradice un profeta verdadero a otros profetas verdaderos. Así de sencillo. Ahora, viendo la realidad de hoy en día, los mormones tienen su profeta, ya murió, ¿ya? Exactamente. La Iglesia Católica pone como si fueran sus papas profetas, en el hecho de que reciben supuestamente la dirección del Espíritu Santo de manera directa,
Ya, por eso es que ellos creen en la infalibilidad papal, por ejemplo. Pero, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II señaló de que nosotros venimos producto de la evolución. Falso, falso, falsazo, ¿ya? Y así sucesivamente. Por ejemplo, el profeta que tuvieron los testigos de Jehová, su fundador, sobre todo. Bueno, ellos señalan de que la creación se hizo en 6.000 años, algo que también es falso, ¿ya? Entonces, a eso justamente queremos llegar. Un profeta verdadero, una de sus características principales es que no contradice a los profetas verdaderos. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Todo claro, muy claro. Creo que Ok, todo ok. está claro. Ok, chévere. Bueno, se me pasó la hora, aún falta un poco más, ¿ya? Pero vamos a repasar, vamos a repasar. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El espíritu de profecía es el mismo Espíritu Santo otorgando el don profético. ¿Sí? Este don profético lo reciben ¿quiénes? Los profetas. Los profetas. Los profetas. ¿Qué entonces está diciendo Apocalipsis 12:17? Que en el tiempo del fin el Señor levantará a uno o más profetas. Vuelvo a mencionarlo por si acaso. El Señor ve, el Espíritu Santo es el que determina si levanta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 30, 50 profetas. Depende de él, ¿sí? Entonces, Apocalipsis 12:17 nos está diciendo de que el remanente tendrá el testimonio de Jesús, en este caso, el espíritu de profecía, en otras palabras, tendrá a uno o más profetas entre sus filas. ¿Sí? Finalmente, esta profecía se cumplió en Elena de White. El remanente, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tuvo su profetisa con vida porque ella murió en el año 1915. Ahora, ¿el Señor podrá enviar más profetas a su iglesia en el futuro? Depende de él, ¿ya? Pero esa profecía se cumplió en Elena de White. Hay bastante sustento, queridos hermanos, para argumentar de que Elena de White sí recibió el don profético. Eso lo podríamos tratar en otro momento. ¿Sí? Muy bien. Voy con lo último y terminamos. Bueno, lo que voy a mencionar es más por la discusión sana que se ha hecho entre los teólogos de qué es el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús, en primer lugar, ¿ya? Lo que les había dicho en toda esta hora casi, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, y voy a colocar aquí que lo reciben ¿quiénes? Los profetas. Muy bien. O sea que el testimonio, tener el testimonio de Jesús es tener a un profeta o más profetas. En otras palabras, hay una segunda connotación también. Hay otro significado, un segundo significado de tener el testimonio de Jesús. Simple y llanamente las verdades que Jesús creyó, ¿ya? Que Jesús creyó. O la famosa profesión de fe que Jesús creyó y enseñó, ¿ya? Básicamente eso. Verdades que Jesús creyó y enseñó, su profesión de fe, ¿ya? Y número 3, el testimonio de Jesús podría también significar el evangelio de Jesús, ¿ya? O hablar
acerca de Jesús. ¿Sí? Esos son los tres significados que en la erudición se da acerca del testimonio de Jesús. En primer lugar, y eso sí está recontra sustentado, recontra aprobado, es que el testimonio de Jesús, tener el testimonio de Jesús es tener profetas. Eso nadie lo niega. El segundo significado, las verdades que Jesús creía, enseñaba, ya la profesión de fe cristiana, las verdades bíblicas, eso también está recontraceptado. Todo el mundo sostiene eso, así que no hay problema al respecto. En la tercera, en el tercer significado, sí, hay ciertos teólogos que se inclinan por ella, hay otros teólogos que no, pero es posible. El testimonio de Jesús es hablar acerca de Jesús. ¿Sí? Muy bien. Con todo esto, hermanos queridos, vamos a la reflexión final y terminamos. Hermanos, miren, es muy importante de que nosotros como hijos de Dios obedezcamos a la voz de los profetas. En serio se los digo. Y aquí vienen algunas preguntas que les planteo. A ver, ¿cuántos tienen libros de Elena de White en su biblioteca o en su casa? Muy bien, hermano Felipe. ¿Quién más? Tenemos por virtual, tenemos. Ok. ¿Quién más? Ok, bueno, la mayoría no los tiene. Sería bueno, no es que sería, es bueno de que los tengan. ¿Sí? Por una sencilla razón, Elena de White, repetimos, fue profetisa y sus escritos aún siguen siendo autoritativos. Los que no lo tengan en físico, ustedes pueden ir a mi página web, ya me acordé, aquí está, miren por favor al frente. Voy a dejar el enlace en el chat. Ahí está. Miren ahí, cada imagen es un libro, ¿ya? Cada imagen es un libro y son 40 libros los que yo he subido. Por ejemplo, si quieren el libro El deseo de todas las gentes, hacen clic, les va a abrir otra ventanita. Hay que ser pacientes, por favor, porque el internet de Iquitos es triste, es F, ¿ya? Voy a cerrar mejor. Ya, ok, ya se abrió o se está abriendo. ¿Qué van a hacer? Ahí les va a aparecer el libro y ¿qué van a hacer? Van a ir a la flechita que está hacia abajo. Fíjense ahí, ¿ya? En esa flechita, ahí van a hacer clic donde dice descargar. Así de sencillo. ¿Ya, hermanos? Y se descarga el libro en PDF. Yo he subido 40. Léanlos, por favor, ya que lo que hay en esos libros es revelación divina, por si acaso. Son los libros de nuestra profetisa Elena de White. Para la reflexión, quiero terminar con Segunda de Crónicas 20:20. ¿Alguien puede leer, por favor? Vamos a volver a leer porque me parece que ese día lo leímos. El miércoles. Segunda de Crónicas 20:20. Amén. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo: Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén. Creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Muy bien, clarito, ¿verdad? Si tú y yo hacemos caso a los profetas enviados por Dios, seremos prosperados. Si tú y yo
desobedecemos, nos van a ir las cosas mal. El Señor envió a Elena de White para que nosotros la leamos, la tomemos como palabras autoritativas, ya que fue profetisa, y obedezcamos lo que ella dijo, ¿sí? Obviamente, lo que ella dijo va de acuerdo también a la palabra. Seamos obedientes a la voz profética y seremos prosperados. Que Dios les bendiga en esta mañana. Amén. Amén.